Hay una frase que Ayrton Senna dijo una vez sobre la lluvia y que los ingenieros de la Fórmula 1 todavía citan en los briefings cuando tienen que explicar por qué algunos pilotos son tan radicalmente diferentes bajo el agua. La frase dice algo así: en la lluvia ya no estás conduciendo el coche, estás bailando con él. La mayoría de los pilotos de Fórmula 1 aprenden a conducir en lluvia de la manera en que los actores aprenden a bailar para una película. Técnicamente correcto, funcionalmente competente, pero sin el instinto del que creció con eso como su segunda naturaleza. Y después hay un grupo pequeño, un grupo que en toda la historia de la categoría nunca fue más de 5 o 6 personas al mismo tiempo, que no aprende a conducir en lluvia, que simplemente sabe, que tiene en las manos la capacidad de leer el agua sobre el asfalto con la misma intuición con que un cirujano lee un electrocardiograma. São Paulo, noviembre de 2024. El circuito de Interlagos bajo una lluvia que empezó como llovizna en la vuelta 42 y se convirtió en diluvio en la vuelta 54. Y en el medio de ese caos, en el momento donde la carrera dejó de ser sobre la estrategia y el setup y se convirtió en algo mucho más elemental, algo que se parece más a la supervivencia que a la competencia técnica, apareció el número 43. Bienvenidos al Pit Lane Insider. Soy Marcos Saldaña y en el video de hoy les traigo la actuación de Franco Colapinto, que más me impactó de toda su primera temporada completa en la Fórmula 1. No Monza, donde el debut tuvo la emoción de la novedad. No Azerbaiyán, donde el ritmo fue sobresaliente en condiciones normales. São Paulo, la carrera que la mayoría del público casual no recuerda como el momento más importante de Colapinto en 2024, porque los resultados en la clasificación final no lo reflejaron, pero que dentro del paddock, entre los que miran los datos, fue el momento donde la conversación sobre Colapinto dejó de ser piloto prometedor y se convirtió en algo diferente. Para entender lo que pasó, primero necesitan entender Interlagos. El circuito de Interlagos, el Autódromo José Carlos Pace en São Paulo, es el circuito más antiguo del calendario de la Fórmula 1 en términos de diseño original. Es un trazado que no fue concebido con los principios de la ingeniería aerodinámica moderna. Tiene cambios de elevación bruscos que en ningún otro circuito del calendario existen de la misma manera. Tiene curvas ciegas que no te permiten ver el vértice desde el punto de frenada. Tiene pavimento viejo con texturas irregulares que en seco ya generan un comportamiento del coche impredecible y que en lluvia se vuelven directamente peligrosas. El agua no fluye de manera uniforme en Interlagos, se acumula en zonas específicas del trazado, crea ríos de agua que cruzan la línea de carrera en puntos que cambian de vuelta en vuelta dependiendo de la intensidad de la lluvia. Y la temperatura del asfalto en São Paulo puede variar más de 15 grados entre la zona de sombra y las zonas expuestas al sol, lo que significa que el comportamiento del neumático de lluvia también es radicalmente distinto según el sector del circuito donde estés. En ese contexto, los ingenieros de los equipos tienen un problema de telemetría que es único en el calendario. Los modelos predictivos de comportamiento del coche que funcionan perfectamente en circuitos con asfalto uniforme y sin variación de elevación significativa pierden hasta un 30% de precisión en Interlagos bajo la lluvia. Lo que eso significa en la práctica es que los ingenieros no pueden guiar al piloto con la misma precisión con la que lo hacen en otros circuitos. Tienen que confiar más en el piloto. Tienen que dejar que el piloto lea el circuito de manera más autónoma y que tome decisiones que en otro contexto tomaría el ingeniero de carrera desde los datos. Esa condición, esa autonomía forzada que el circuito le impone al piloto, es exactamente la condición en la que los pilotos que tienen el instinto del que hablaba Senna prosperan. Y los que no lo tienen, los que dependen del guión técnico que les proporciona la telemetría, se encuentran de repente volando sin instrumentos. Lo que pasó en la vuelta 42 de la carrera fue esto. Empezó a llover. No de manera catastrófica de inmediato.
La lluvia llegó primero como gotas dispersas que los pilotos podían sentir en el casco. Después, en el espacio de 2 vueltas, se convirtió en lluvia real. Y en el espacio de 4 vueltas, el asfalto de Interlagos tenía suficiente agua como para que los neumáticos de seco que todos llevaban en ese momento empezaran a perder agarre de manera acelerada. El protocolo en esa situación es claro en teoría y caótico en la práctica. Hay que entrar a boxes a cambiar a neumáticos intermedios. Pero la pregunta es cuándo, porque el piloto que entra demasiado pronto pierde posición frente a los que aguantan. Y el piloto que aguanta demasiado arriesga salirse en una de las zonas donde el agua se acumula y perder todo. La decisión del pit stop bajo lluvia es una de las más difíciles de toda la Fórmula 1, y la diferencia entre la decisión correcta y la incorrecta puede ser de 5 o 10 posiciones. Diferentes pilotos respondieron a esa situación de manera diferente. Los que más experiencia tienen en el circuito, los que han corrido en Interlagos suficientes veces como para tener en la memoria muscular dónde exactamente se acumula el agua primero, tomaron decisiones más rápidas. Los que llegaban por primera vez o con menos experiencia en el circuito esperaron la instrucción del muro de boxes y perdieron tiempo valioso. Y Franco Colapinto, que estaba en su primera temporada completa de Fórmula 1 y en su tercer Gran Premio de Brasil, hizo algo que sus ingenieros en los auriculares no esperaban. Antes de que el muro de boxes le diera la instrucción, antes de que la telemetría mostrara claramente que el momento del pit stop había llegado, Franco dijo por radio: «Boxes ahora. Hay un río en la curva 3 que empieza a cortar la trayectoria de carrera y va a crecer». No fue una pregunta, fue una afirmación, una descripción técnica precisa de algo que estaba viendo con sus propios ojos desde dentro del coche y que anticipaba lo que iba a pasar en las siguientes vueltas. Los ingenieros chequearon la telemetría. El dato de Franco era correcto, no solo correcto en el fact, correcto en el timing. En esa misma vuelta, 2 pilotos que aguantaron más se fueron por afuera de la curva, 3 exactamente donde Franco había señalado. Uno de ellos perdió 4 posiciones, el otro rozó el muro. Colapinto entró, cambió, salió. Y lo que pasó en las siguientes 12 vueltas es la parte de esta historia que tiene a los analistas técnicos del paddock todavía hablando. En condiciones de lluvia intensa, los datos de telemetría pierden parte de su poder predictivo, pero no pierden su poder descriptivo. Lo que pasó en Interlagos en esas 12 vueltas bajo el diluvio quedó registrado con toda la precisión que la tecnología moderna permite, y ese registro dice lo siguiente: Franco Colapinto, en esas 12 vueltas con neumático intermedio sobre un asfalto mojado en un coche que en seco perdía entre 4 y 6 décimas por vuelta frente a los coches de referencia de la parrilla, cerró esa diferencia a prácticamente 0. En 4 de esas 12 vueltas, la Williams número 43 fue el coche más rápido de toda la parrilla. No el más rápido entre los coches de su nivel, el más rápido en términos absolutos, por encima de los Red Bull, por encima de los McLaren, por encima de los Ferrari. Hay una explicación técnica para ese fenómeno que los ingenieros de Alpine, cuando analizaron esos datos meses después, mientras evaluaban la contratación de Colapinto, describieron de la siguiente manera: en lluvia, las ventajas aerodinámicas de los coches superiores se reducen porque la velocidad máxima en curva cae para todos, lo que achata las diferencias que el downforce genera en seco. Lo que queda cuando el downforce ya no puede usarse al máximo es la gestión del par motor en la salida de las curvas, la habilidad para encontrar el agarre en el punto exacto donde el neumático puede transmitir la potencia sin patinar, y la capacidad de leer la línea de carrera de manera dinámica, adaptándola de vuelta en vuelta a cómo cambia la distribución del agua en el asfalto. En esas 3 dimensiones, la telemetría de São Paulo mostró a un piloto que operaba en un nivel que no correspondía con su nivel de experiencia.
Los puntos de aceleración en la salida de las curvas de Colapinto en esas 12 vueltas eran, en promedio, 1,5 metros antes que los de sus competidores más próximos. En lluvia, meter la potencia 1,5 metros antes en la salida de una curva de segundo o tercer grado es una afirmación extraordinaria sobre el nivel de feedback áptico que ese piloto tiene de los neumáticos. Significa que está sintiendo el momento exacto en que el goma empieza a recuperar agarre antes de que cualquier sensor del coche pueda detectarlo. Eso es lo que Senna hacía en Interlagos. Eso es lo que hizo a Alonso invencible en las condiciones difíciles en sus mejores años. Y eso es lo que Franco Colapinto mostró en 12 vueltas de un Gran Premio de Brasil que la mayoría del público casual vio como una carrera caótica donde pasaron muchas cosas en simultáneo y donde el resultado final de la Williams no reflejó lo que había pasado realmente, porque el resultado final no reflejó lo que había pasado, por razones de estrategia global del equipo y por una decisión de pit stop tardía en la segunda parada que no tenía que ver con Colapinto, sino con un problema de comunicación interna en el muro de boxes. La Williams de Franco terminó en una posición que no contaba la historia de esas 12 vueltas. Terminó donde una Williams razonablemente debería terminar en esa carrera, no donde debería terminar el piloto que en 12 vueltas había igualado o superado a los coches de punta de la parrilla. Eso es lo que genera la distorsión. El resultado oculta la actuación, y la actuación es lo que importa para la gente que sabe dónde mirar. Dale like si llegaste hasta acá, porque lo que sigue es la parte que más me interesa compartirles de toda esta historia. El lunes después del Gran Premio de São Paulo, en el mundo de la Fórmula 1 hay una rutina que muy pocos aficionados conocen, pero que es absolutamente universal en todos los equipos. Se llama el análisis post-carrera de competencia. Todos los equipos lo hacen. Consiste en revisar la telemetría de todos los coches de la parrilla, no solo la propia. Los datos de todos los coches están disponibles a través del sistema de sensores oficial de la FIA, aunque con un nivel de detalle menor que la telemetría interna de cada equipo. Y lo que los analistas de competencia de todos los equipos hacen ese lunes es revisar las actuaciones que no estaban en el guión, las que necesitan una explicación que los modelos predictivos no tenían. La telemetría de Colapinto en esas 12 vueltas bajo la lluvia fue una de esas actuaciones que necesitaba una explicación. Me contaron de al menos 3 equipos de la zona alta de la parrilla, no voy a decir cuáles, pero son los que se imaginan, donde el análisis de esas vueltas generó conversaciones internas que llegaron hasta los directivos técnicos. Conversaciones que no eran sobre cómo contrarrestar a Colapinto en esa carrera, que ya había terminado, sino sobre qué implicaba para el futuro que ese piloto específico, con ese coche específico, hubiera podido hacer eso, sobre si lo que habían visto era una anomalía estadística o una señal de algo más estructural. La conclusión a la que llegaron, al menos los que me pudieron dar algún tipo de acceso a lo que se discutió, fue que no era una anomalía, que las características que Colapinto había mostrado en la lluvia de São Paulo eran consistentes con las que había mostrado en las vueltas de clasificación en Azerbaiyán, que también habían sido atípicas para el nivel del coche, que había un patrón, y que ese patrón describía a un piloto que operaba sistemáticamente por encima de las capacidades del coche en condiciones que requerían habilidades que no se pueden entrenar con simuladores ni con análisis de datos. Hay un término técnico para eso que los ingenieros usan entre ellos y que raramente sale en las notas de prensa. Se llama el exceso del piloto. Es la diferencia, cuantificada en décimas por vuelta, entre lo que el coche debería dar según los modelos y lo que el piloto extrae de él en la práctica. En condiciones normales, los mejores pilotos del mundo tienen un exceso de entre 2 y 4 décimas. En condiciones de lluvia en Interlagos, el exceso de Colapinto en esas 12 vueltas fue de entre 6 y 8 décimas. 6 a 8 décimas por vuelta, más que el coche debería haber dado, en 12 vueltas consecutivas.
sin errores, sin salidas de pista, sin momentos de nerviosismo visible que en una carrera bajo la lluvia son casi inevitables para cualquier piloto que no haya corrido cientos de veces en ese tipo de condiciones. Hay un nombre que en ese contexto específico, el del exceso bajo la lluvia en Interlagos, inevitablemente aparece en las conversaciones de los ingenieros veteranos del paddock. Ayrton Senna, el hombre que en 1984, en ese mismo circuito, en condiciones igualmente infernales, en un coche que era objetivamente inferior al de su rival de punta, maravilló al mundo con actuaciones que los ingenieros de la época no podían explicar con los modelos que tenían. El exceso de Senna en esas carreras legendarias bajo la lluvia llegó a ser de más de un segundo por vuelta frente al segundo mejor coche. No estoy diciendo que Colapinto es Senna. Esa comparación sería exagerada y sería injusta para ambos. Senna es la escala más alta que existe, y nadie debería ser comparado con él hasta que tenga un palmarés que lo justifique. Lo que sí digo, con la precisión que me permiten los datos que vi, es que el tipo de talento que Colapinto mostró en esas 12 vueltas de São Paulo es el mismo tipo de talento que Senna tenía, aunque en una escala cuantitativa diferente. El talento de sentir el coche con el cuerpo antes de que la tecnología lo detecte. El talento de leer el agua sobre el asfalto como si la pista le estuviera hablando directamente. El talento que no se fabrica en un simulador y que no se compra con presupuesto. La pregunta que quedó flotando en el paddock después de São Paulo, la que los analistas de competencia pusieron en sus reportes internos y que llegó a los oídos de Briatore antes de que terminara la temporada 2024, era simple pero cargada. ¿Qué hace este piloto cuando tiene un coche que no lo frena? Ese es el experimento que 2026 va a responder, porque en São Paulo, la Williams frenaba a Colapinto. Los datos lo muestran en la manera en que el coche se comportaba en las salidas de curva en las vueltas previas a la lluvia, cuando las condiciones eran normales. Había limitaciones técnicas del chasis que Colapinto no podía superar independientemente de cuánto talento pusiera en el cockpit. La lluvia, paradójicamente, nivelaba esas limitaciones al reducir la velocidad de todos lo suficiente como para que el diferencial de habilidad pudiera expresarse sin que el diferencial de aerodinámica lo aplastara. Lo que 2026 propone es un escenario diferente, un coche que, según los datos de Bahrain, tiene la capacidad de ser genuinamente competitivo en la zona media alta de la parrilla, un coche que no frena a Colapinto, sino que lo libera, y un piloto que en 12 vueltas de lluvia en Interlagos, con un coche inferior, demostró que cuando las barreras entre el talento y el resultado se reducen, lo que hay detrás de esas barreras es algo que la Fórmula 1 no ha visto con esa nitidez desde hace mucho tiempo. Soy Marcos Saldaña, esto es el Pit Lane Insider. Si este análisis cambia la manera en que vas a ver las carreras de Colapinto en 2026, suscríbete al canal, porque cada carrera va a tener su historia secreta, y yo voy a estar en el paddock para contártela. Hasta la próxima vuelta.